Gracias a todos nuestros ponentes por esta sesión. Vamos a empezar con algunas preguntas. Como siempre, tenemos muchas. Así que vamos a intentar resolver todas las dudas que podamos. Empezaremos con la doctora Simons. ¿Por qué recomienda los vendajes de tipo de refuerzo neuromuscular cuando a veces este tipo de pacientes no pueden ponerse vendajes? No, a menudo me hacen esta pregunta. No todo el mundo tiene una piel muy sensible. Hay algunas personas que pueden aguantar bien el vendaje. Los que tienen una piel muy frágil, pues sí, para ellos es un problema. Pero el problema del vendaje quizá es que lo cierto es que el vendaje puede ayudar con la propiocepción, puede ofrecer cierta estabilidad y en algunos casos también ayuda, porque si te va bien con el vendaje, pues entonces también te va a ir bien con una férula o te permite delimitar el diagnóstico. Eso sí, hay que ver dónde y cuánto tiempo vas a utilizar ese vendaje y hay distintos tipos de vendajes. Gracias. Doctora Rayo, ¿hasta qué punto nos encontramos con operaciones en las que hay que trabajar con la rótula y hacer operación en esa zona? ¿Es eficaz? Bueno, pues cuando hablamos de esto es... Si no sabéis de qué estamos hablando, es cuando vas a la articulación de la rodilla y trabajas sobre todo con la parte de la articulación femororotuliana. Esto es algo que se hace no solamente cuando tienes estos problemas específicos en esta articulación. No tengo cifras específicas, pero sí que hacemos reemplazo de rodilla con algunos pacientes, lo hemos visto. Tiene mucho que ver, no tanto con la estadística, digamos, sino por qué vamos a hacer esta intervención. Por ejemplo, tienes artritis en la rodilla y llega un punto en el que ya no puedes caminar o no puedes doblar. Bueno, pues eso es importante. Si tienes Ehlers-Danlos y necesitas un reemplazo total de esta zona, tus médicos, tus cirujanos tienen que entender que tienen que encontrar un equilibrio en la articulación, en los ligamentos. Por lo tanto, necesitamos unos ligamentos y unos músculos fuertes que aguanten este reemplazo. Pero a mí lo que me preocupa muchas veces es que necesitas el reemplazo bien por una artritis y el hecho de que tu médico tiene que entender que tiene que hacer las cosas a veces un poco distintas que harían con otro paciente para poder encontrar ese equilibrio. Y por eso está muy bien poder prepararlo todo previamente, que sea una operación programada e incluso una vez que ha terminado la operación utilizar una férula, porque esta operación en sí no ofrece estabilización en una rodilla que carece de ella. Y eso es importante recordarlo. Gracias, muy útil. Doctora Rosek, por ejemplo, cuando haces crujir tus nudillos, ¿estás dañando ahí tus tejidos o las articulaciones? Bueno, no tenemos investigación que da respuesta a esa pregunta, pero probablemente no es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué diría, doctora Simos? Yo diría que no, en general. Si puedes hacer otra cosa, como estirar las articulaciones, pues es mejor. Lo de crujir los nudillos nunca es buena idea. Si puedes, evítalo. Doctora Simons, ¿tiene alguna sugerencia sobre férula y ropa de compresión que sea adecuada? Bueno, eso es interesante. Durante los años hemos hablado del uso de prendas de compresión. Bien fueran unos vaqueros muy ajustados, o ropa interior ajustada, o medias. Empezamos casi por ahí, ¿no? Por las medias y los calcetines. Pero como os he dicho antes, puedes tener estas medias de compresión, puedes tener las mangas de compresión en brazos y en piernas, de hecho. Y ahora también hay, de hecho, prendas de ortesis, o sea, que son hechas con un material casi como los trajes de buzo, como los disfraces, si quieren. Pero si no, a las malas, unos vaqueros ajustados a veces vienen muy bien. Unos skinny jeans. Doctora Reggio, ¿qué tipo de deportes puede hacer la gente cuando tiene Ehlers-Danlos o HSD que no vaya a dañar necesariamente las rodillas y los tejidos? Bueno, pues suelo decirle a la gente que busquen un deporte que les guste por lo pronto. Así que no voy a decir, vaya,
todo el mundo tiene que jugar al ajedrez, porque entra dentro de la categoría de deporte, ¿no? Hasta cierto punto. No, esto es una elección personal y por eso, si te gusta nadar, pues la natación está bien porque refuerza la musculación, pero si va a suponer estirar en exceso los músculos, pues no nos gusta tanto. Si quieres practicar un deporte, habla con tu fisioterapeuta, habla con tu médico, averigua cómo puedes hacerlo. Y básicamente es, ponte en forma para hacer deporte y no hagas deporte para ponerte en forma. Esa es la primera regla que os diría. También, si estáis ya trabajando con un fisioterapeuta, sabéis cuáles son los músculos en los que tenéis que centraros y luego analizar la actividad, como he dicho con el tenis, ¿no? El tenis y determinados movimientos pueden generar una hiperextensión del codo, entonces en algunos casos no nos interesa, modifiquemos los movimientos. Entonces, en general es trabajar con distintos elementos, ¿no? Que sea seguro, que es lo que les interesa, y si les interesa, ¿cómo hacemos que sea seguro? Gracias. Doctora Rosek. En el tema de las férulas, ¿es posible utilizar férula y vendaje hasta el punto que acaba debilitando los músculos? ¿Cuándo encuentras el equilibrio perfecto entre usarlo y no usarlo? Bueno, el vendaje no coloca la articulación en su sitio. Lo que da es un feedback de propiocepción a través de la compresión en la piel. Pero las férulas sí que pueden hacerlo. Esto puede ayudar efectivamente cuando tienes una articulación muy desequilibrada fuera de su alineación, pero es verdad que pueden tener efectos sobre músculos que no son estables y que pueden acabar debilitándose. Depende mucho del paciente, depende de la parte del cuerpo, pero en general la idea es que no se debería utilizar la férula cuando no es necesario, pero si hay un brote específico, ¿no? Y tienen una necesidad porque van a hacer una actividad un poco más compleja. Entonces, hay algunas articulaciones que a veces necesitas siempre reforzarlas mucho, como por ejemplo las articulaciones de los dedos, el arco de la planta del pie. Ahí puede ser útil utilizar una ortesis, una férula que pueda permitirte realmente reforzar eso cuando hay brote y cuando no. Doctora Simmons, ¿es posible que una parte del cuerpo sea más flexible que otra? Por ejemplo, el lado derecho del cuerpo es más rígido, el izquierdo es más hipermóvil. Sí, la investigación hasta ahora nos ha demostrado que hay más hiperlaxitud en el lado izquierdo, generalmente. ¿Se puede deber porque lo usamos más o lo usamos menos? Bueno, podría ser, dependiendo si somos diestros o zurdos, ¿no? Pero lo cierto es que si utilizas una articulación constantemente, estás incrementando el rango de movimientos. Por ejemplo, los que juegan al tenis pues tienen mucho rango de movimientos en el hombro y entonces pueden ampliarlo. Y en el otro lado, como no tienen la raqueta, pues obviamente no van a hacer eso. Hay algunas cosas que es por desarrollo de hiperlaxitud y en otras cosas también puede ser por lo que subyace a las articulaciones, cómo utilizas el cuerpo, que es lo que genera la hipermovilidad en un lado o en otro. Gracias. Doctora Raggio, ¿cuáles son sus ideas sobre la terapia? Disculpe, ¿terapia prolo? Debo decir que no sé qué es, así que lo siento. Pero la doctora Simmons sí que lo sabe porque está sintiendo. ¿Nos puede dar algo de información? Sí, básicamente es un tipo de terapia que se utiliza en inyecciones, que es como un estimulante que va al tejido conjuntivo, que incrementa la fibrosis. Interesante, es decir, y veo algunos rostros ahora. No, pero es interesante porque en las investigaciones hasta ahora que se han hecho en Nueva Zelanda, se ha publicado recientemente una serie de casos en distintas regiones. Y entonces, bueno, esta proloterapia, te planteas, bueno, ¿y dónde se inyecta, no? Pues se inyecta para problemas específicos y por eso, por esa especificidad, ha sido útil, pero ya tenemos algo de investigación al respecto, pero bueno, es como muchas cosas, podría tener algo de potencial para casos muy concretos.
pero necesitamos poder leer en profundidad esa investigación para tener más datos. A todos, una respuesta breve, nos queda un minuto, pero una recomendación de cada una de vosotras. Vivimos en la era de la COVID-19. La gente no puede ir al fisioterapeuta. ¿Hay algún consejo que recomendarían para que la gente que tiene una luxación pueda seguir siendo móvil, mantener los músculos fuertes? Bueno, en este confinamiento la gente se ha beneficiado de poder hacer tai chi, que es un tipo de movimiento que te centras mucho en el cuerpo. Y entonces trabajas con el control, es un tai chi muy suave y te permite controlar mejor tu propiocepción. Sí, yo también iba a decir tai chi y también pilates. Hay algunos programas de pilates para gente con hipermovilidad que pueden hacer desde casa, pero sin duda mantener cierta actividad o las articulaciones acaban perdiendo su sentido. Y pues mi primer consejo es trabaja en los músculos del core y asegúrate que el ombligo va hacia la parte posterior de la zona lumbar. Trabaja siempre haciendo lo que en realidad deberías estar haciendo en cualquier otro contexto. Sí, puedes, claro. Bueno, no es, todo el mundo puede hacer todo lo que quiera, pero lo ideal es que todo el mundo tenga acceso a un fisioterapeuta, es lo que se merece. Muchas gracias, un tema importantísimo, hemos aprendido muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa, prepararos, moveros un poquito y nos vemos enseguida.